Hola, mi nombre es Ariana Jocelyn Peñaguayo y esta es mi presentación oral como parte de evidencia de mi reto de partículas contaminantes. La primera pregunta es, si quisieras poner tu gráfica en 3D, ¿cómo la harías? Bueno, en MATLAB tenemos la posibilidad de crear varios tipos de gráficos y diseñarlos. Agregarles diferentes colores, figuras, como líneas, puntos o incluso pues asteriscos, gran variedad de gráficas también podemos encontrar dentro de esta aplicación. También nos da la oportunidad de diseñar y pues elegir entre varios tipos de gráficas en 3D. En el caso de ser de tres ejes, después de haber definido las funciones que quiero graficar, en este caso al ser tres ejes sería una en el eje X, eje Y y eje Z. Podemos usar la función de plot3, que es X, Y y Z, en el que definimos los vectores de valores de seno y coseno. Y después se nos crea una gráfica tridimensional lineal y con come3 X, Y, Z le podemos dar incluso una animación. En caso de ser solo dos ejes, es decir, el X y el Y, se da la función de Z es igual a F, X, Y. Y para evaluar Z se crea un conjunto de X y Y en el dominio usando MashGrid. Luego se crea una gráfica de superficie con surf X, Y, Z. Surf nos muestra las líneas de conexión y las caras de la superficie en color, mientras Mesh produce superficies de malla que colorean los puntos de definición. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué las partículas contaminantes se acumulan a distintas alturas? Bueno, primeramente, como sabemos, entre más arriba se llegue, más frío sentimos. Pero en el caso de la inversión térmica sucede lo contrario, es decir, la temperatura es más caliente entre más arriba se llegue, porque físicamente el aire frío es más denso que el aire caliente y se queda presionando lo que es el aire cálido. En las partículas contaminantes podemos entender que existen varias fuerzas que la afectan, como lo es la fuerza bullante que impulsa la partícula hacia arriba. La densidad del aire también es un factor importante en esta pregunta, ya que la altura pues va a depender si la fuerza bullante es mayor a la densidad del aire o en un caso contrario, cuando la densidad del aire es mayor a la fuerza bullante. Y bueno, el tamaño de la partícula también puede hacer que existan diferentes alturas. Por ejemplo, las más pequeñas duran más tiempo suspendidas que las partículas más grandes y estas se quedan más cerca del suelo. Las partículas contaminantes pueden permanecer abajo en, por ejemplo, las noches frías, ya que como mencioné, el aire frío es más denso que el aire caliente y atrapa a las partículas que hace que permanezcan en niveles bajos. Y en un caso contrario es cuando el sol, al calentar el suelo, hace que las partículas se eleven y se expandan y permanecen en niveles altos. Finalmente, también pueden existir casos en los que las partículas llegan a un equilibrio con la fuerza bullante y el aire, que hacen que queden como en un punto medio. Y pues y la tercera y la última pregunta es, ¿en qué casos es válido hacer suposiciones sobre los parámetros en un fenómeno que deseamos modelar? Bueno, el momento que considero válido para realizar suposiciones es cuando no conocemos mucho de los factores que afectan el fenómeno. Por ejemplo, en nuestra investigación inicial de la inversión térmica utilizamos solo datos que conocemos con los que fuimos diseñando nuestro modelo matemático. Y en cuanto a la partícula contaminante, sin conocer aún los valores exactos que le afectaban, solo realizamos suposiciones y entre ellas fuimos descartando hasta que solo quedaron las que tenían más sentido y realidad. Y pues yo creo que es bueno realizar diferentes suposiciones porque así podemos conocer más las distintas reacciones o el comportamiento del fenómeno que vamos a modelar. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.